nosotros, particularmente hace mucho tiempo, que venimos insistiendo sobre qué es lo que acontece con el trabajo no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y lo que acontece, porque tomamos las enseñanzas de Su Santidad Francisco, es que el mundo está en guerra y está atravesando la tercera guerra mundial en cuotas por los puestos de trabajo. Concepto de Su Santidad que ha desarrollado hasta el cansancio, diría yo, y que algunos líderes mundiales lo toman como hoja de ruta y otros no. ¿Qué significa tomarlo como hoja de ruta? Preocuparse por el trabajo, preocuparse por la preservación del trabajo, preocuparse fundamentalmente por el ingreso de los que menos tienen, que necesitan el mercado de trabajo para su subsistencia. Los trabajadores, esa clase que Perón decía que era la única válida, diferenciaba entre trabajadores y oligarcas. Los oligarcas viven de la renta de su propiedad. Su título de propiedad le genera un ingreso. Para todo el resto, en diferentes trabajos, de nuestro esfuerzo, con más, menos capital, más, menos productividad, etcétera, 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 obtenemos el ingreso. Y por eso estamos en guerra en el mundo, porque aquellos pueblos que sean victoriosos en esta guerra tendrán una tasa de desocupación a la baja, o la mínima, que siempre va a haber en aquellos muchachos y chicas que buscan trabajo y justo los agarrás en la encuesta, trabaja, no, quiere trabajar, sí, y bueno, te aparece como desocupado, pero es friccional, va de un trabajo a otro. 2%. Digamos que ese sería el límite inferior aceptable en una sociedad justicialista. 2% desocupado, pero de ahí para arriba es un lío. Primero en la injusticia y después, cuando llegás a 2 dígitos altos, empezás con 15, 18, 20, 25, empiezan los problemas de gobernabilidad del sistema. Y esto es lo que estamos atravesando, y sobre esto va a versar parte de nuestro programa, en tus intervenciones, en las de Beatriz, en las de Chaliú. La de Chaliú con un sesgo un poco distinto, pero también con la misma direccionalidad, porque él pide participar del debate de la pandemia, en el marco de la resolución que tomó el presidente de instrumentar una cuarentena que claramente pegó en los puestos de trabajo, porque no hay ninguna duda que deterioró la economía. Bueno, según unas opiniones, es un costo que había que aceptar. Pero Chaliú plantea, discutamos eso, y si era necesario. Y hoy se está discutiendo en el mundo, ¿no? Lo estamos viendo. Estamos viendo participaciones en el Senado italiano, lo que está pasando en Suecia, en la misma España los debates, en Estados Unidos y en la región. Bien, también es lógico ese debate. Si los costos los sufrimos todos, es lógico también que las opiniones sean para todos y desde todos. Retomando el tema del trabajo en la región y sobre la inserción internacional de la Argentina en estos flujos internacionales de comercio y de servicios, tuvimos una novedad en esta Hispanoamérica, en alguna resolución que tomó la Cancillería, el presidente, sobre la participación o no en el Mercosur. Así surgió la noticia, la Argentina se había levantado de la mesa, luego eso fue relativizado inmediatamente por el presidente, el canciller, no nos fuimos de ninguna mesa, finalmente
La posición argentina expresada por el ministro Solá es: vamos a seguir insistiendo en los acuerdos de libre comercio a nivel internacional, sobre todo con la Unión Europea-Mercosur. Vamos desde la posición argentina a disminuir la velocidad de aproximación al final del acuerdo con el resto de los países que estábamos empezando a trabajar: Corea del Sur, Canadá, Singapur. Y ahí viene una reflexión un tanto más profunda que también hemos hecho, pero que amerita este debate. Hace más de 2 años escribimos un artículo sobre el ocaso del Mercosur. Van más de 30 años que se juntaron Sarney y Alfonsín en el acuerdo de Ouro Preto para avanzar en ese espacio de integración. Y así estamos. ¿Ha dado resultado? ¿A la economía argentina le ha dado resultado? Claro, la primera pregunta es: ¿te integras con economías complementarias o con economías competitivas? ¿Francia y Alemania son complementarias o son competitivas? En algunos espacios pueden ser competitivas, pero básicamente es complementaria. Uno podría decir la metalmecánica de un lado, alimentos y determinado tipo de industria del ABC1, del consumo premium, del otro lado, pero claro, el que se especializa en determinado consumo donde el avance tecnológico sería menor, tiene la fuerza militar y el armamento nuclear. Del otro lado está prohibido. O sea que las fuerzas están claramente parejas. Lo que no evoluciona por un lado, evoluciona en el complejo militar industrial. Francia es uno de los abastecedores más importantes en el mercado de armamento mundial. O sea que lo que no consigue en determinada industria, lo consigue en el complejo militar. ¿Son complementarias? Son complementarias. En algunos productos son competitivos, en algunos productos son competitivos, pero básicamente hay posibilidad de integración. Esto era más difícil con Inglaterra, tan difícil que se terminó yendo. ¿Cómo son las economías argentinas y brasileñas? Y son competitivas. No hay más que ver lo que exporta Brasil y lo que exportamos nosotros. La clientela que tenemos en el mundo es la misma clientela. Y los desarrollos industriales, en términos cuantitativos, superiores al brasileño, pero supimos tener un complejo industrial importante en la Argentina, que lo fuimos perdiendo incluso en estos 30 años de existencia del Mercosur. ¿Cuál es el espacio natural para la Argentina? El espacio natural de integración económica. Y ahí tenemos que mirar la gesta sanmartiniana. Empezó en Chile y terminaba en Ecuador y, ¿por qué no, en Venezuela? Ahí el abrazo con Bolívar. Esa Hispanoamérica, que arma un eje Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires, es el espacio natural, porque todas esas economías son complementarias. ¿Qué tiene para ofertar Argentina allí? Y tiene para ofertar su manufactura. Claro, hicimos el Mercosur con Brasil porque, entre otras cosas, nos compra el trigo más caro, 10% más caro que el precio internacional. Pero, ¿cuál es la ventaja para la Argentina de venderle el trigo 10% más caro? Claro, por el arancel externo común en este caso, ¿no? Hay un 10% de protección, un 35% para los autos. Pero, ¿qué pasó con la industria argentina? Tenemos por ofertarle, en cambio, al resto del continente nuestra industria. Claro, tiene que ser competitiva. Pero para ser competitiva tenemos que ir a los vectores de competitividad que nosotros hemos planteado, que son básicamente dos en la Argentina: alimentos y energía. Energía hoy está difícil, pero va a volver a hacerlo, porque los precios internacionales van a recuperar el nivel que necesita básicamente Putin, no solamente el shale norteamericano. El petróleo convencional ruso necesita de un precio que no es este, naturalmente, y que ya entonces coloca a la Argentina en un nivel de competitividad, si
adecuamos el precio de venta de la energía en cualquiera de sus formas a su costo. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Y el otro vector, y los alimentos. Los alimentos tienen que ser abundantes y baratos en la Argentina, en términos proporcionales al salario, para determinar un salario real, un poder adquisitivo de ese salario importante. Claro, este es el desarrollo que nosotros nos estamos planteando en el marco de un modelo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. Primero, el mercado interno, donde nuestras empresas tienen que tener la economía normal y natural. La expansión en la región, en esto, insisto, en este eje Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires. Mantener las intensas relaciones con Brasil, pero entendiendo que es lo principal y que es lo accesorio. Estamos hablando de un mercado desde Venezuela a Buenos Aires de 160 millones de potenciales demandantes. 160 millones de potenciales demandantes. Un mercado relevante. Lo que uno diría Europa, lo que antes se consideraba Europa Occidental, tiene más o menos la misma cantidad de demandantes que Estados Unidos, en el entorno de los 300, 330 millones. Nosotros tendríamos 160 millones en ese esquema y queda todavía la discusión sobre Centroamérica. Ese es el lugar natural para que la Argentina expanda su industria manufacturera. Claro, si no hay industria manufacturera argentina, no hay trabajo para todos. Y este es el quid de la cuestión. Y llegamos al núcleo duro del cuestionamiento. Para un modelo nacional, popular, permanente, sustentable, que agote la fuerza de trabajo y que por lo tanto tienda a cohesionar a nuestro pueblo, es imprescindible la industria. Y hay que poner el resto de los vectores en esa dirección. Esta es la idea que hemos escuchado en el gobierno de Fernández y depende de las áreas. Algunos, el ministro de Producción dijo que teníamos una nueva pampa verde en Vaca Muerta y que íbamos a exportar la energía. Si exportamos la energía no lo vamos a usar. Bueno, estos son los debates. Y estos son los debates que nosotros estamos auspiciando. También el debate de la pandemia, a través de la participación de Pablo, de Guitia, de Bea, Pimpi. Y el debate sobre el modelo de desarrollo. Esto que estoy planteando es un típico modelo de desarrollo peronista. Bueno, el peronismo tiene mucho para opinar, muchísimo. Si no es en este gobierno, el peronismo tendrá gestión desde esta visión en el próximo. Bueno, finalmente los pueblos tienen paciencia, los peronistas también. Itia, muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene y le dejo el cierre del programa.